En las últimas semanas o meses hemos tenido tantas noticias de países vecinos, de países cercanos del territorio que lamentablemente han pasado por terremotos que los han dejado en muy malas condiciones, muchas personas fallecidas, por ejemplo en Venezuela, ahora en Colombia, hace poquito México también tuvo movimiento sísmico bastante fuerte, y es por eso que quizás desde Chile debiésemos empezar a conversar de cómo estamos, de qué tan preparados nos encontramos a ¿cuántos años? Y no 16. Para alarmarnos, sino para informarnos también. 16 años o más. 16 años después de lo que vivimos el 27F. Por eso hoy nos acompaña el doctor Andrés Tazara, de la Universidad de Concepción, geólogo chileno especializado en geodinámica y sismotectónica del sistema de subducción andino, entre tantos otros títulos, ¿verdad?, que tienes, Andrés, músico, cómo no también mencionarlo, pero hoy en esta pasada como experto en la materia que nos convoca. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar de nuevo con ustedes acá. Sí, qué importante, Andrés, que podamos informar a la ciudadanía. Y siempre cuando se habla de sismo o terremoto, se genera una psicosis colectiva, un pánico colectivo. Las redes sociales tampoco contribuyen mucho a eso, y es importante tener estas instancias para hablarlo finalmente. Primero aclarar, existe, yo sé que hay muchos mitos, pero ¿existe un instrumento hoy en día que nos permita de alguna forma saber o predecir un movimiento sísmico? Próxima pregunta. No. A ver, lo que tenemos pongamos el ejemplo del país que quizás está mejor preparado en esta materia y tiene la mayor instrumentación posible, que es Japón, ¿no es cierto? Japón tiene una red de instrumentos, pero no es solo un instrumento, ¿no? Realmente, si es que vamos a lograr predecir terremotos, va a tener que ser a través de una red de instrumentos que midan distintos parámetros y que seamos capaces, pero una cosa es tener instrumentos muy finos o muy sensibles, no sé, que sean capaces de medir distintas cosas, pero necesitamos tener una teoría que nos permita entender realmente cómo esos distintos parámetros se relacionan entre sí con el proceso que nos interesa, ¿no? Que es la activación de una falla, ¿no? Una falla que es un plano, en definitiva, donde hay dos bloques que están que quieren moverse uno con respecto al otro, pero dada la fricción no lo logran, pero en algún momento comienzan a moverse de a poco y después se dispara un terremoto. Nos encantaría, ¿cierto?, poder tener acceso a ese momento justo previo a que ocurra el terremoto, y como vuelvo a decir, ¿no es cierto?, Japón probablemente el país está mejor preparado, tiene un instrumento multiparamétrico cada 5 kilómetros puesto en el territorio. En este momento del orden de varias miles de instrumentos en el país, todos conectados a un sistema donde fluye la información en tiempo real, y con los mejores especialistas del mundo intentando comprender realmente estas señales. Pero todavía estamos súper lejos, creo yo, de que eso se transforme realmente en un mecanismo para poder predecir cuándo ocurrirá un terremoto. Lo que hacen actualmente es poder acumular los datos y poder analizarlos a posteriori, una vez que ocurrieron sismos, y poder comprender entonces realmente qué pasó en tal sismo, en tal otro, en tal otro. Lamentablemente no todos los terremotos se comportan igual, y lo que hemos visto es que algunos terremotos tienen señales previas y otros terremotos no tienen señales previas. No entendemos todavía por qué, no sabemos cuál es el proceso gatillante. Hay un montón de interrogantes todavía que impiden entonces poder hacer una predicción de cuándo va a ocurrir un terremoto, por mucho que tengamos equipo, ¿no? Bueno, y a todo esto, en abril de este año, Japón tuvo un movimiento sísmico, un terremoto de 7.4, pero si nos centramos aquí en la región latinoamericana, en junio, dos terremotos en Venezuela, de 7.2 y 7.5 en escala Richter respectivamente. Luego, en julio, 7.3 en México. Ahora en agosto, hace muy poquito, 7.4 grados Richter en Colombia. Estamos en nuestro territorio latinoamericano en un año particularmente sísmico o de movimientos anómalos o que llame la atención particularmente, o sea, yo Andrés. creo que es difícil decir que no, ¿cierto? Cuando uno ve todos esos números, es como que si yo les dijera, no, chiquillos, no se preocupen, esto es súper normal, yo creo que queda un cierto así como, ¿será verdad o no? Yo creo que sí hay algo, sí hay una tasa, digamos, de sismicidad de alta magnitud, ¿no? Magnitudes considerables, 7 para arriba ya es un terremoto súper importante, lo vimos, digamos, el daño que es generado en esos países, pero
Yo al menos personalmente no he hecho el análisis para ver si acaso respecto a años anteriores realmente hay una tasa mayor de sismicidad regional sobre todo, ni siquiera planetaria, pero regional. Tengo la percepción de que sí es así, efectivamente, pero tampoco eso implica que el resto de la región tenga que sí o sí tener terremotos pronto, ¿no es cierto? Es decir, claro, uno piensa, pucha, si los vecinos están teniendo terremotos y nosotros que tenemos todo el rato y todavía no tenemos, y además que estamos un poco al debe con nuestros terremotos, podemos también hablar un poco de eso, porque estamos al debe, ¿no? El tiempo, digo, es decir, que debiéramos esperar que sea un terremoto en Chile, sí, lo debiéramos esperar por una cuestión de recurrencia histórica o temporal, digamos, de cada cuánto ocurren los grandes terremotos en Chile. ¿Y cada cuánto ocurren los grandes terremotos? Porque hay algunos que hablan de 40, 50 años, otros dicen no, es cada 20, otros dicen no, cada 10. 30. Claro, cada algunas décadas, podemos dejarlo así, con eso quedamos todos tranquilos, pero la verdad es que si uno ve, porque a ver, habría que pensar también cuál es la data con la cual uno hace algún cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo mismo estaba diciendo, como para cerrar el tema, de si acaso hay una tasa mayor de sismicidad en Latinoamérica ahora, yo creo que hay que hacer un análisis más serio, realmente, para ver qué tan anómalo puede ser la sismicidad y sobre todo la tasa en los últimos meses, pues efectivamente yo creo que no solo en Chile sino en el mundo me da la impresión de que se activaron hartas fallas, ¿no? ¿Por qué se pueden activar otras fallas? Bueno, hay hartas razones por las cuales, y yo creo que ahí también hay un campo de investigación que no hemos abarcado como comunidad científica. Por ejemplo, el rol que podría tener un eclipse. ¿Por qué dice usted? Bueno, porque cuando hay un eclipse, el Sol y la Luna están los dos en la misma posición, generando una atracción gravitacional que deforma el planeta mucho más que si están descoordinados, en definitiva. Cuando se sincroniza, en definitiva, la atracción gravitacional de la Tierra y el Sol, efectivamente producen un efecto de deformación en la Tierra. La Tierra está todo el tiempo haciendo esto, ¿ya? Que es lo que llamamos las mareas terrestres. Que son parecidas a las mareas oceánicas, pero son en realidad producto de que el planeta también es un fluido internamente. Y entonces está afectado por estas líneas de fuerzas gravitacionales, y cuando hay efectivamente una conjunción, por así decirlo, efectivamente la tensión es mucho mayor y las fallas entonces que estaban como listas para romper, se sincronizan y eventualmente rompen juntas. Entonces, sí es factible, ¿no es cierto?, que hay una razón por detrás de que sintamos que hay mayor cantidad de sismicidad. Entonces, pero para eso necesitamos datos. Lo mismo pasa con lo que me preguntabas tú de cuál es la recurrencia en Chile de grandes terremotos. Si uno hace el análisis histórico, entonces, y afortunadamente Chile tiene una historia sísmica muy larga, porque desde que llegaron los españoles comenzaron a documentar acerca de los terremotos que sentían. Entonces tenemos una muy rica historia sísmica que tiene más de 500 años, y en esos 500 años lo que uno puede decir es que en promedio en el territorio chileno ocurre un terremoto de magnitud 8 cada 10 a 15 años, ¿ya? Pero eso depende además del segmento en el cual estás, pues estoy hablando además de grandes terremotos, ¿no? Y los grandes terremotos, magnitud 8 hacia arriba, en general ocurren todos en el contacto entre las dos placas, ¿no? Recordemos que la zona de subducción al final tiene una placa oceánica que se hunde y una placa continental. Hay un punto, en realidad es un área, ¿no es cierto?, donde las dos están en contacto. Y en ese área de contacto, que es la gran falla de subducción, es donde ocurren los grandes terremotos. Los terremotos son más grandes mientras más grande sea la falla que rompen, ¿ya? Cuando pensamos en un terremoto magnitud 8, entonces estamos pensando en un terremoto que rompió del orden de 100 kilómetros, 120, 150 kilómetros, un 8. Un magnitud 9 ya rompe 500, 600, 700 kilómetros. El 9.5, por ejemplo, de 1960 rompió 1000 kilómetros a lo largo de esta falla. Pero en general esa falla está segmentada y cada segmento rompe según su propia recurrencia. Y dependiendo del segmento entonces tenemos distintas recurrencias. En el caso de nuestro territorio acá en Concepción, el tema es que estamos justo en un traslape entre dos segmentos. Entonces estamos afectados por la recurrencia del segmento que rompió para el terremoto del 2010 y del segmento que rompió para el terremoto de 1960. Ambos tienen una recurrencia del orden de algunos cientos de años. Pero en el contacto entre los dos, en esa área de traslape, que es más bien la península de Arauco en general, se sincronizan a veces y efectivamente aquí en esta zona cada 50, 80 años tenemos un terremoto grande, pero es por una cuestión muy particular de la península de Arauco. Si vamos a otros segmentos más al norte, ¿no es cierto?, tienen sus propias recurrencias, en general son todos del orden de 100 años, 150 años,
pero como cada uno tiene una recurrencia distinta y son del orden de 10, 15 segmentos, al final da que en el promedio, cada 10 años tenemos un terremoto grande en Chile. Como en el norte. Y ahí, Andrés, me quería centrar igual porque esta semana también se han encendido la alerta en la parte centro de nuestro país, particularmente en la quinta región, ¿no? Donde se han sentido una seguidilla de sismos. ¿Qué hay de cierto en que estos podrían de alguna forma ayudar o quizás a bajar un poquito la intensidad de venir un terremoto mayor? No, en general los sismos por debajo de magnitud 6, 5.5, realmente no liberan prácticamente nada de la energía. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? La magnitud de un terremoto es proporcional al área que rompe la falla, ¿no? Siempre estamos hablando de grandes fallas, pero que rompen pedacitos o muy pequeños o muy grandes. Con magnitud 5.5 o 5 o 4.5, que son como los que han ocurrido en general, o por debajo de 4, la verdad. Ahora en el área de Valparaíso, nosotros están rompiendo fallitas que son del orden de algunos kilómetros solamente. Pensando en una falla que tiene un ancho de 150 kilómetros y un largo de varias centenas de kilómetros. Entonces, te imaginas que esos parchecitos pequeños realmente no están haciendo nada. Pero lo que sí indican es que si efectivamente hay una tasa mayor de esa sismicidad, es decir, se ha visto que en algunos grandes terremotos, efectivamente, previo a ello, hay una seguidilla de lo que llamamos predecesores, ¿ya? Que son el opuesto a las réplicas, ¿no es cierto? Son sismos entonces que ocurren antes de un gran sismo y que van mostrando realmente que sectores en torno a lo que va a ser el gran terremoto, ¿no es cierto?, rodeando lo que es esta aspereza que no ha roto en el caso de Valparaíso, tenemos harta claridad de que el último gran terremoto, el grande realmente, sin pensar en 1985, que fue magnitud 8, grande sí, pero no tanto, 1906 fue magnitud 8.2, también grande, pero por debajo del área grande acoplada, y esa área grande no ha roto desde 1730, ¿ya? Y la recurrencia histórica de esos terremotos es del orden de 300 años, y también prehistórica, ¿no es cierto? Porque ahí conocemos en realidad, en algunos sectores en Chile, tenemos un registro prehistórico dado realmente por los depósitos de tsunami que quedan preservados y uno los puede datar. Entonces, en el área de Valparaíso sabemos que la recurrencia del orden de 300 años, 1730, sumerle 300, estamos al debe. Estamos al debe. Y en esa zona, esta sismicidad, o sea, lo que uno esperaría, realmente hay distintas teorías de cómo relacionar la sismicidad pequeña previa a los grandes terremotos con los grandes terremotos. Pero esta podría efectivamente estar anunciando la activación de toda esta área en torno a esa gran aspereza que esperamos que... es decir, esto es súper complicado, ¿cierto? O sea, a mí no me gusta, a nadie le gusta, digamos, de mis colegas tampoco, el decir, mira, lo más probable es que dentro de cierto tiempo ocurra un terremoto gigante, porque va a ser un terremoto gigante. El de 1730 fue magnitud 9.3, probablemente. Esperamos que no sea tan grande, porque sí han ocurrido terremotos al norte y al sur del mismo, Illapel y el Maule, en áreas que sí rompieron para 1730, que ahora ya no tendría energía porque habría sido liberada. Pero de todas maneras estamos esperando un terremoto cercano a magnitud 9 y muy cerca de la fosa, lo que significa que mueve mucha agua y genera un tsunami muy grande. Entonces, el área de Valparaíso yo creo que efectivamente es un área a la cual hay que ponerle mucho ojo, a la cual hay que estar preocupado realmente, preocupado en el sentido, porque ustedes lo han dicho, todo el mundo lo dice, ¿cierto? En realidad en un país como Chile todos tenemos que estar preparados siempre, un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier parte, sí es verdad, pero yo creo que hay un conocimiento básico mínimo que nos permite decir que algunas zonas tienen una probabilidad mayor de que ocurra un terremoto grande en las próximas décadas, por así decirlo, que otras. Y lo que debiéramos hacer es concentrar nuestros esfuerzos en esas áreas realmente, en la preparación, educación y también en medida, o sea, educación, por ejemplo, concentrar todo lo que sean los digamos, simulacros de evacuación por tsunami, por ejemplo, en zonas como ella. Que lamentablemente, hay que también decirlo, yo creo que todos tenemos en la retina lo que pasó el año 2010, una buena cantidad de las personas que fallecieron luego del 27F fue producto también del maremoto, sí, ¿no? Del tsunami que vino después del movimiento. En ese sentido es distinta la realidad chilena, lo que estamos viendo en imágenes que son
archivo de lo que ha pasado ahora en Colombia, también en Venezuela, sí, donde ahí la cantidad de muertes lamentablemente se produjo por el colapso exacto, de los edificios. sí. Acá no colapsaron tantos edificios, de hecho, Uno nomás. uno Que colapsó por completo. El resto tuvo fallas, sí, tuvo daños, pero no colapsaron, ¿no? Claro. Aquí lo que pasó fue lo que vino después. Entonces, Claro. en ese sentido, como tú bien dices, Andrés, es importante hablar de estos temas con respecto a cómo estamos realmente preparados para. Quienes realmente tienen que hoy día tener la atención de saber cuáles son sus vías de evacuación. Nos hablabas de la región de Valparaíso, pero nosotros también somos zona costera, hemos tenido experiencias previas y en ese sentido, ¿cómo ves tú la preparación desde esa vereda, ¿no? Hablemos de política pública, hablemos de lo que pasa en los colegios, hablemos de las conversaciones que tenemos en casa. Sí, son hartos ámbitos, ¿cierto? Hartos ámbitos que debieran, ojalá, estar todos unificados y amparados dentro de una política pública, ¿no es cierto?, que pudiera permear esos distintos ámbitos. Y eso yo no lo veo. No lo veo realmente. O sea, ha habido una mejora importante en lo que es la preparación civil, por así decirlo, con la creación de Senapred versus la UNEMI. Yo creo que sí, de todas maneras, ¿ya? Porque tiene más atribuciones, tiene más competencias, no tiene necesariamente, en todo caso, lamentablemente, un presupuesto mucho más grande que el que tenía la UNEMI, pero sí hay, digamos, lo que sí tiene, digamos, es una política de la prevención. La UNEMI, recordemos, era la Oficina Nacional de Emergencia, que estaba diseñada, ¿no es cierto?, como para reaccionar frente a la catástrofe. El Senapred tiene como mandato, ¿no es cierto?, realmente preocuparnos más de la prevención. Pero yo creo que no hemos avanzado lo suficiente en ese ámbito, sobre todo, como digo, en que esa política pública realmente permee a todas las áreas que tú acabas de mencionar, que son todas, digamos, una mixtura ahí entre lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que a nivel privado, a nivel de cada una de nuestras casas, la familia, de mayor o menor forma, yo creo que la gente está consciente de cuál es el peligro en el cual vivimos constantemente y de qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, en tal o cual momento. Tal vez lo que deberíamos hacer es tratar de ocupar ese capital que tenemos, porque finalmente un capital que ha sido ganado a punta de desastres, ¿no es cierto?, a punta de sufrir estos eventos y de ir aprendiendo entonces con el tiempo y ir acumulando generacionalmente también ese conocimiento de manera de saber qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero ese capital yo creo que se pierde un poco o se desaprovecha por no tener una política pública que sea mucho más amplia y más integrativa en el sentido, ¿ya? Creo que eso es importante y bueno, tú lo mencionabas, realmente en el caso de las comunidades costeras, por supuesto, el tsunami es mucho más preocupante que el posible colapso de estructuras, ¿no es cierto? Pero eso quiero recalcar una cosa ahí, que eso es porque siempre estamos pensando en estos grandes terremotos, magnitud 8 para arriba, que rompen el contacto entre las dos placas y que desplazan gran cantidad de agua, generando entonces el tsunami. Pero ocurre que producto justamente de ese proceso, esos terremotos gastan mucha energía en desplazar agua y poca energía en realmente generar vibración del suelo. Pero estos otros terremotos, como el de Venezuela, que fueron una falla cortical, una falla que está a menos de 10 kilómetros de profundidad, versus nuestras fallas que están a 30 kilómetros la de subducción, y que rompe entonces prácticamente en tus pies esa falla y genera un daño enorme, o el de Colombia es el caso opuesto, que ocurre dentro de la placa oceánica a 100 kilómetros de profundidad, pero producto de esas condiciones también lo que emana es una energía de alta frecuencia brutal, y me refiero entonces a cómo particionan la energía de los terremotos, distintos terremotos, hace que esos terremotos sean mucho más destructivos. Y Chile, por supuesto que también está expuesto a esos terremotos, ¿ya? En Chile, es decir, la falla San Ramón, que es una falla cortical, ¿no es cierto?, que todos conocemos, cuando rompa realmente, claro, lo hace una vez cada 5.000 años, eso es lo que entendemos ahora, pero cuando lo haga realmente va a generar un terremoto que no hay ninguna norma sísmica en Chile que sea capaz de predecir, pues no está incluido. Lo mismo pasa con estos terremotos profundos como el que ocurrió en Colombia. El terremoto más destructivo en Chile, que fue el terremoto de Chillán de 1939, es un terremoto de ese tipo, ¿no es cierto? Y fue muy destructivo no porque haya sido en 1939, necesariamente no haya habido mucha norma sísmica en Chile, sino que porque es un tipo de terremoto que destruye mucho.
y para el cual, lamentablemente, la norma sísmica chilena no los incluye. Entonces, eso también es en parte un mito, creo yo, que no me gustaría, digamos, que ocurriese, ¿no es cierto? Pero creo que cuando ocurra un sismo grande de esos dos tipos en Chile, se va a caer. Es un mito, digamos, de que en realidad en Chile las cosas no se caen, pues las construimos muy bien. No estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que, por supuesto, para los sismos de este estilo, como digo, los grandes sismos de subducción, que son los que generan los tsunamis, sí estamos bien preparados en nuestra norma sísmica, pero los otros no estamos tan bien preparados. ¿Y existe normativa, perdón, para esos otros tipos de sismos? Mira, lo que yo entiendo, bueno, no es mi tema y quizá acá voy a decir algo que está fuera, digamos, de mi expertise, pero sí tengo algunos colegas que participan en la construcción de la nueva norma sísmica, lo que sé, por lo tanto, es que se está discutiendo una nueva norma sísmica que de alguna forma incluye estas otras, llamamos nosotros fuentes sísmicas, fuentes sismogénicas, ¿no es cierto?, que son capaces de generar terremotos. Es difícil incluirlas porque sabemos pocos de esos sismos, además, no conocemos mucho la recurrencia, como digo, por ejemplo, un pedazo de la falla de San Ramón que está en Santiago, sabemos que tiene un sismo cada 5.000 años por ahí. Estos otros más profundos sabemos súper poco porque es muy difícil estudiarlo, entonces es difícil hacer una norma incluyéndolos a ellos. Pero lo que sí se quiere hacer, según entiendo, ¿no es cierto?, es que se obligue por ley a que cualquier edificio que se construya en cualquier parte del país considere también estas fuentes, si bien la norma sísmica no lo va a incluir, pues la norma lo que hace finalmente es determinar cuál es el tipo de construcción que tú tienes que hacer, ¿no es cierto?, qué tipo por así decirlo, de refuerzo estructural tienes que aplicar para poder construir en Chile contra los terremotos, ¿ya? Vuelvo a repetir, lo que está al momento en realidad es una que considera solamente los grandes terremotos de subducción, por lo tanto, mientras más lejos estás del área de la costa, menos estricta es la norma chilena, siendo que mientras más te alejas de la costa, más te acercas a las fallas grandes, digamos, en la cordillera y a esta otra zona, ¿no es cierto?, porque si la placa se hunde así, la zona donde se generan los grandes terremotos dentro de la placa, tipo Colombia, también queda más o menos en el Valle Central o en la cordillera. Entonces, son zonas que están súper expuestas a esos terremotos, pero no están considerados. Entonces, la idea es que al menos se haga el estudio, cuando vaya a construir un edificio, digamos, por esa zona, que consideren el potencial, digamos, de estas otras zonas sismogénicas. Bueno, Andrés, te queremos agradecer esta conversación y también con la entrega de información para estar informados. Todos sabemos que vivimos en un país sísmico, que siempre tenemos que estar preparados ante cualquier evento de la naturaleza y lo importante es tener también ese kit de emergencia en la casa. Totalmente. Muchas gracias. Y yo creo que es importante también entender los fenómenos como para poder limpiar un poco el miedo que uno tiene, ¿no es cierto? Yo creo que eso es el rol que nosotros tenemos también. Es decir, poder explicar de manera que la gente no siente que esta cuestión no se sabe nada, en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. No es tan así. Pero sí, estar preparado siempre importante. Gracias, Andrés, por esta conversación. Y por eso, en honor a ese mismo tema, a la información, a la educación, a que podamos compartir estas conversaciones, es que te queremos invitar a que nos sigas a través de nuestro canal de YouTube.